Bueno, pues damos comienzo. Bueno, seguimos con el seminario. Tengo el honor de presentar a Pilar Quintana, escritora caleña, un lugar muy querido por todos nosotros, Pilar. Pero antes de presentarte, Pilar, quiero agradecerte muy encarecidamente que aceptaras esta invitación. Cuando nos dirigimos a ti, temíamos, como era razonable, que hubiera muchas razones para no emprender este viaje. De hecho, la preocupación y la incertidumbre nos han perseguido durante toda la organización de este evento. El día que recibimos tu aceptación, que además fue inmediata, me dio ahí, recibíamos con ella una inyección de energía. La tomamos como expresión de esperanza, de que era posible que celebráramos este encuentro aquí, en esta fecha. Así es que gracias de verdad, Pilar, muy sentidas por sumarte a esta apuesta colectiva. Bueno, siempre se dice que tal o cual persona no tiene manera de presentarse y que no hace falta presentarla. Y sinceramente creo que Pilar, en este caso, esto es verdad, es completamente verdad. Yo voy a leer una pequeña nota biográfica tuya, porque tengo que presentarte, pero yo creo que una buenísima parte de esta sala somos lectoras tuyas, somos lectores tuyos, así es que, bueno, vamos a disfrutar especialmente. Pilar es autora de 5 novelas y un libro de cuentos. En 2007 fue seleccionada por el High Festival entre los 39 escritores menores de 39 años más destacados de Latinoamérica. En España recibió el premio de novela La Mar de Letras por su obra Coleccionistas de polvos raros. Participó en el International Writing Program de la Universidad de Iowa como escritora residente y en el Taller Internacional de Escritura de la Universidad Bautista de Hong Kong como escritora visitante. Con su novela La perra, traducida a 15 lenguas, fue finalista del Premio Nacional de Novela y del National Book Award y ganó el Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana y un PEN Translates Award. En este año de 2021 ha sido merecedora del Premio Alfaguara de Novela por Los Abismos. Pilar, te damos la palabra. Hola a todas y todos los que están aquí. Inés, muchas gracias por esta invitación. También quiero agradecer a Dolores, a Leer Iberoamérica Lee y a Casa de América. Voy a leerles algo que se llama El camino de las escritoras en Colombia. Empiezo con un poema, Promesa, de Maruja Vieira. Está mi voz creciendo, buscando bajo la tierra el júbilo del aire, del trigo y la violeta. Sube por las raíces milagrosas de un sueño, hacia el aire y la nube, desde la oscura greda. Nacerá como un árbol de ramas florecidas, que ceñirán la frente del espacio en sus dedos, y alargarán mi sombra por un camino eterno, más allá de la imagen borrosa de mi cuerpo. Boca venenosa, subida de Francisca Josefa de Castillo. En el extraordinario ensayo El infinito en un junco, Irene Vallejo nos cuenta que el primer autor del mundo que firma un texto con su propio nombre es una mujer. Se llamaba Eneduana y tenía la posesión religiosa y cultural de mayor influencia en el imperio de su padre, el primero de la historia, en Sumeria, la cuna de la civilización. En un disco de piedra encontrado en una excavación de la ciudad de Ur, junto a su nombre, figuran sus rimbombantes títulos: suma sacerdotisa, esposa del dios Nana, hija de Sargón, rey del mundo. En la otra cara del disco la encontramos a ella, altiva, con túnica, tocado y una larga trenza, como correspondía a una persona tan prominente de la realeza. En aquel tiempo, 1600 años antes de Homero, se escribía en tablillas de arcilla, en escritura cuneiforme, con unos caracteres que parecían flechas. Abro comillas. Me acerqué a la luz, pero la luz me abrazaba. Me acerqué a aquella sombra, pero me cubría una tormenta. Mi boca de miel se volvió venenosa. Se lee en uno de sus escritos, los más antiguos en primera persona que conocemos. 41 siglos después, en un convento de la capital del nuevo reino de Granada, al otro lado del mundo, una mujer también religiosa escribía en primera persona y con una pasión semejante. Abro comillas. Entré en aquella tierra tenebrosa cubierta de la oscuridad de la muerte, tierra de toda miseria, donde habitan las sombras de la muerte, donde no hay más orden que un sempiterno horror.
El terror y el temor vinieron sobre mí, y las tinieblas me tejieron un apretado y lóbrego capuz. Los lazos de la muerte y los dolores del infierno me cercaron. Su vida, la autobiografía de Francisca Josefa de Castillo, es la publicación más antigua de nuestro país firmada por una mujer. Los primeros escritores del Nuevo Mundo fueron los cronistas de Indias, pero no tenemos noticia de que entre ellos hubiera mujeres. La conquista no era una empresa para mujeres, y en cualquier caso, en aquellos tiempos, muy pocas sabían escribir. Las escritoras del Nuevo Mundo aparecieron ya en la colonia y eran monjas que escribían por orden y bajo estricta vigilancia de sus confesores. Debían entregarles sus manuscritos para que los examinaran y en ocasiones ellos los publicaban sin dar crédito a las autoras. Francisca Josefa de Castillo escribió en esas condiciones entre 1713 y 1724 en cuadernos de pergamino. 75 años después de su muerte, un sobrino se sintió llamado a sacarlos de la oscuridad y el olvido y los publicó por primera vez. Al igual que Neduana, ella pertenecía a una familia aristocrática y ocupó un lugar de importancia en la sociedad de su tiempo. Junto a su nombre, bien podríamos anotar esta larga lista de títulos. 3 veces abadesa del Real Convento de Santa Clara de Tunja, fundado por sus antepasados maternos y el primero del Nuevo Reino. Esposa de Dios nuestro Señor, hija de don Francisco Ventura de Castillo y Toledo, caballero y hidalgo español, teniente de corregidor y alcalde mayor de Minas, nombrado por su majestad Felipe IV de España, el rey planeta. En sus escritos, las dos cantan alabanzas a sus dioses, hacen ruegos, tienen raptos y visiones, derraman lágrimas y sufren vejaciones a manos de sus enemigos. Son evidencia de un mundo interior extraño y rico, la expresión del yo, una muestra de esta insaciable necesidad que tenemos de representar con palabras lo que está atrapado en nuestra cabeza para ponerlo afuera y que el otro pueda conocerlo. Pero mientras Neduana es consciente de su valor y se autodenomina la brillante sacerdotisa, Castillo solo vomita palabras de autodesprecio. Pobre mujercilla miserable, ciega, insensata, loca, vana, inútil estorbo, sola, despreciada y simple, ruin, esclava, vil y despreciable, del todo inhábil, ignorante y de ninguna virtud, mala y tibia, llena de miserias, caída en faltas, abominada de todas, aborrecible, víbora y basilisco, un monstruo y aborto de la naturaleza. Yo, como las arañas, escribe de sí misma quien solo tiene palabras de miel para Dios, los santos, las vírgenes y todos los demás, vuelve a veneno aún las cosas saludables. Alas, una holandesa en América, de Soledad Acosta de Samper. Los padres de la heroína de una holandesa en América, de Soledad Acosta de Samper, dejan el viejo continente para buscar fortuna en el nuevo. La niña, que se queda con su tía en Europa, sueña con que le nazcan alas para poder ir todas las semanas a América y volver a Holanda después. De joven, hace por fin el viaje en barco, una larga travesía en la que encuentra nuevos paisajes, gente distinta, la inmensidad del mar, el calor tropical, incomodidades horribles y tormentas que casi los hacen naufragar. Puedo imaginar la emoción con que esta novela, publicada por entregas en un periódico, fue leída en la fría y provinciana Bogotá de 1876, en la cumbre de los Andes, como la describe la autora, una ciudad de cachacos de traje y artesanos de ruana, con calles empedradas, iglesias y conventos a la vuelta de cada esquina y frecuentes revueltas políticas entre quienes se disputaban el poder de la joven república. Las mujeres de entonces estaban excluidas de la actividad pública y se debían al hogar o al convento. Era un tiempo de grandes ideales, dice uno de los personajes del libro. Después de haber reflexionado concienzudamente, me he persuadido de que para mí la honra y el deber de un hombre valen 1000 veces más que su vida. Soledad Acosta de Samper fue esposa, madre y católica devota, pero al mismo tiempo desafió los mandatos sociales para dedicarse a las letras. Era una mujer privilegiada, culta y cosmopolita, que había viajado por el mundo y sabía varios idiomas. Sin miedo a las burlas ni a las críticas que pudiera suscitar entre sus contemporáneos, defendió con firmeza el trabajo intelectual de la mujer. Cultivó los géneros literarios, la crónica, el ensayo, la ficción y el estudio de la historia.
y publicó más de 20 obras, al principio con un seudónimo y luego, valientemente, sin importar el costo, con nombre propio. En Una holandesa en América aparece una monja mandona que, escribe la autora, hubiera sido una potencia en otro siglo y en otra sociedad, porque tiene todas las aptitudes de un hombre de Estado. Soledad Acosta de Samper, contra viento y marea, sí fue una potencia en los suyos, la primera escritora profesional de nuestro país, una que supo mostrarles a sus paisanos el ancho mundo de afuera, que les regaló alas para ir a sitios lejanos con las que ensoñaba la heroína de su novela. Todo es posible. Tengo los pies en la cabeza de Berichá. Después de un sueño intranquilo, Gregorio Samsa amanece convertido en un monstruoso insecto. El conde Drácula tiene la facultad de manipular la niebla y las tormentas y de gobernar a criaturas nocturnas como los murciélagos, los lobos y las ratas. Una joven sirena deja el océano y su cola de pez por el amor de un hombre que vive en la superficie. La literatura es el territorio donde todo, cualquier cosa, es posible. Tengo los pies en la cabeza es quizás el título más singular de los que voy a hablar ahora. En él, los animales adoptan formas humanas. Los sabios mandan sobre las fieras del monte, los fantasmas, los vientos malos y las tempestades. Y una mujer con cuerpo humano y cola de pez se lleva a su amado a vivir con ella al fondo del agua. Pero estos eventos, a diferencia de los que ocurren en la Metamorfosis de Franz Kafka, Drácula de Bram Stoker o La Sirenita de Hans Christian Andersen, no son construcciones fantásticas. Se trata de un libro de no ficción. Su autora es Berichá, una mujer indígena de la etnia Uwa, asentada en los bosques lluviosos de la Sierra Nevada del Cocuy, cuyos antepasados vivieron tranquilos hasta que, según cuenta ella, abro comillas, ocurrió lo inesperado. Gente extraña entró a nuestras tierras. Cierro comillas. Los colonizadores y los misioneros torturaron a los caciques, arrasaron con la cultura, les quitaron a las mujeres, se llevaron a los niños para civilizarlos y les robaron las tierras. Berichá nació sin piernas a mediados de los años 40 del siglo pasado. Aún entonces, en su comunidad, a los niños con graves defectos físicos, como en los cuentos de hadas más oscuros, los dejaban abandonados en el bosque o los degollaban. Ella sobrevivió porque su madre, una respetada sabia, había perdido 5 hijos y no quiso desprenderse de su benjamina. Marginada por partida triple, por ser mujer, indígena y discapacitada, Berichá creció contra todo pronóstico para rebelarse ante los opresores y convertirse en escritora, educadora y lideresa de los Uwa. Tengo los pies en la cabeza. Escrito originalmente en español, la segunda lengua de la autora es el asombroso relato de su vida y de su pueblo, y literalmente un viaje al mundo de los otros. Otro poema, Inmigrantes, de Meira del Mar. Una tierra con cedros, con olivos, una dulce región de frescas viñas, dejaron junto al mar, abandonaron por el fuego de América. Traían en los labios el sabor de la almáciga y el humo perfumado del narguile en los ojos. En tanto que la nave se perdía en las ondas, dejando atrás las piedras de Beritos, el valle deleitoso al pie de los alcores, los convites del vino en torno de la mesa, tendida en el estío bajo el cielo alajado. El mar cambió de nombre una vez y otra, hasta llegar por fin a la candente orilla, donde veloces ráfagas de pájaros teñían de colores y música repentina el instante, y el fragor de los ríos remedaba el rugido del jaguar y del puma, ocultos en la selva. En riberas y montes levantaron la casa, como antes la tienda en los verdes oasis, el abuelo remoto. Y las viejas palabras fueron trocando entonces por palabras nuevas para llamar las cosas. Y el corazón supieron compartir con largueza, tal el odre del agua en la sed del desierto. A veces, cuando suena el laúd memorioso y la primera estrella brilla sobre la tarde, rememoran el día en que el bled fue borrándose detrás del horizonte. Esto no es Colombia. Sail Ahoy, de Hazel Robinson Abrahams. Esto no es Colombia, piensa la hermana María José cuando llega al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el Caribe colombiano.
No tiene ningún parecido con aldea o pueblo alguno de la costa o del interior del país. Ella, una monja sensual que se enamora y vive sin culpas, muy distinta a la sufrida madre Francisca Josefa de Castillo de su vida, es el personaje central de Seila Hoy, Vela a la vista, la segunda novela de Hazel Robinson Abrahams. La autora es una raizal auténtica, una persona nativa de San Andrés, la mayor isla del archipiélago y heredera de la tradición anglosajona. Su lengua materna es el criol, de base inglesa y cimarrona, pero al igual que Berichá, escribe en español, un idioma prestado que los niños de las islas aprenden cuando entran al colegio y hablan con un acento que al resto de los colombianos nos suena extranjero. La historia del archipiélago no es la misma historia de Colombia. Durante la conquista fue reclamado por España, pero a la isla de Providencia la poblaron unos puritanos de origen inglés, con sus esclavizados africanos que se dedicaron a la agricultura y la piratería. Los españoles, enemigos de los piratas, la reconquistaron, pero entonces Henry Morgan, el terror del Caribe, la volvió a capturar. Al poco, Morgan se fue con sus hombres dejándola desierta. España retomó el control, pero otro corsario se las disputó y de nuevo en Providencia se establecieron los ingleses protestantes y sus esclavizados. Tras las guerras de la independencia, los habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina eligieron libremente adherirse a la recién estrenada República de la Gran Colombia. En Seila Hoy, Robinson Abrahams adopta el punto de vista de los panias, la gente de afuera, y nos muestra su tierra con los ojos maravillados del extranjero. Para las monjas de la comunidad de María José, todas del interior del país, las islas son tan remotas y desconocidas que piensan que necesitarán el pasaporte. Es como un viaje al exterior. Todo allí es nuevo. Las casas separadas entre sí, los baños y las cocinas sobre el mar, los muelles, la forma de saludar, all right, y de hablar, abro comillas, el dialecto que los negros habían ideado para comunicarse entre sí, cierro comillas, y la mezcla del inglés que habían dejado los puritanos con el dialecto de los negros. Los cocos por todas partes haciendo de alfombra, cargados en los caballos y en juncos en las goletas. Las tiendas surtidas con pescado salado y patas y colas de cerdo en salmuera. La batata dulce, el pan de maíz, el journey cake para comer en los viajes por mar, el duff de Navidad y el sorrel que tomaban en las fiestas. Abro comillas, de no ser por la bandera colombiana que ondeaba en el edificio frente al almacén, que ellas le habían dicho que era la intendencia, no habría sabido que estaba en territorio colombiano. Hablo con palabras distintas. Mido mi cuarta y me paro en ella, de Amalia Lu Pozo Figueroa. Colombia, oíamos decir en las clases de geografía del colegio, tiene 2 océanos. En el Pacífico está nuestro principal puerto. Por allí salen el oro, el carbón y el petróleo, bombeado de la tierra y transportado en oleoductos de acero, extensos como arterias para inyectar los corazones de los buques. Por allí entran en contenedores y luego sobre tractomulas de entre 10 y 22 llantas los carros nuevos, los tenis de marca, los computadores y los teléfonos celulares. La costa del Pacífico tiene 1.300 kilómetros de longitud y solo 2 carreteras la conectan con el interior del país. Hay otras 2 carreteras con tramos difíciles que llevan a Quibdó, la capital del Chocó, no en la costa, pero sí en esa misma región. Para la mayoría de los colombianos, su referente de mar es el Caribe. Una de las 3 cordilleras que atraviesa el país de sur a norte, la occidental, separa al Pacífico del centro y siempre lo digo, funciona como un muro. De este lado, Colombia. Del de allá, una larga franja de selva con mar, un territorio desconocido y misterioso. Amalia Lu Pozo Figueroa nació y creció en el Quibdó de mediados del siglo XX. Hablo con palabras distintas, dice en uno de sus relatos. Hablo con palabras distintas de sonoridad bamboleante, que acarician el oído y parecen danzar, y por eso no utilizo glosario. Quiero que todos los que se adentren en mis cuentos se dejen ir y disfruten siguiendo el relato sin la preocupación de descifrar significados. Que apropien el dom, dorom, dom, dom, siguiendo al tambor, compitiéndole a la palpitación. Y así en su mundo, el aguacero puede tener estrepidancia,
la vida ser borboritante, un suceso ocurrir en estico o haber ocurrido hace tiempísimo, una persona quedarse en la inentendencia del actuar del otro, pero también ganosearse, remeniar con él en la corrompiciña y al final orgasmearse. Su Chocó no es el doloroso de Las estrellas son negras de Arnoldo Palacios, ni el temperado que nos muestra Belia Vidal en Aguas de Estuario, sino un territorio mítico, de la misma materia de la que están hechos la memoria, la imaginación y los sueños, donde una telaraña se teje al ritmo de un embarazo. Los ríos caminan al revés. La luna puede ser hombre y la sol, mujer, y sobre todo de gente arrecha con nombres como Besnaida, Dioselino, Honoria, Decio, Élido, Limbania y Críspulo, que vive para gozar y pichar, la forma más vulgar en Colombia de referirse a tener sexo. Otro poema, La Patria, de María Mercedes Carranza. Esta casa de espesas paredes coloniales y un patio de azaleas muy decimonónico hace varios siglos que se viene abajo. Como si nada, las personas van y vienen por las habitaciones en ruina. Hacen el amor, bailan, escriben cartas. A menudo silban balas o es tal vez el viento que silba a través del techo desfondado. En esta casa, los vivos duermen con los muertos. Imitan sus costumbres, repiten sus gestos y cuando cantan, cantan sus fracasos. Todo es ruina en esta casa. Están en ruina el abrazo y la música. El destino, cada mañana, la risa son ruina. Las lágrimas, el silencio, los sueños. Las ventanas muestran paisajes destruidos. Carne y ceniza se confunden en las caras. En las bocas las palabras se revuelven con miedo. En esta casa todos estamos enterrados vivos. El alacrán le teme a la cucaracha. La mujer que sabía demasiado, de Silvia Galvis. Me pregunto para qué diablos quiere uno escribir novelas en Colombia si aquí la realidad supera la imaginación más truculenta, dice Bruno Nolano, el protagonista de La mujer que sabía demasiado de Silvia Galvis. A mediados de los años 90, los narcos financiaron la campaña política que eligió al presidente de la República. Él se lavó las manos culpando a sus subalternos, al director de la campaña y al tesorero, diciendo que ellos recibieron esos dineros a sus espaldas. Una mujer vinculada a la mafia y al gobierno, al propio presidente, que tenía pruebas para demostrar lo contrario, murió asesinada de más de una docena de balazos. Y no pasó nada. El presidente no renunció ni lo removieron del cargo y unos meses después el Congreso de la República lo absolvió de todos los cargos. Este es uno de los episodios más escandalosos e indignos de nuestra historia reciente y es el argumento de la novela de Silvia Galvis. En uno de los epígrafes atribuido a un anónimo reza: los personajes de este libro parecen ficticios. Cualquier parecido con la realidad colombiana no es una coincidencia, sino una vergüenza nacional. La mujer que sabía demasiado salió por primera vez en 2006, 10 años después del asesinato de aquella mujer y de la absolución del presidente, entonces ya expresidente. Silvia Galvis murió de una enfermedad al poco tiempo. Este fue uno de los últimos trabajos que publicó en vida. Su viudo, cuando se lo solicitamos, nos envió el manuscrito original. Nos sorprendieron las diferencias entre este y el libro publicado. En la versión de la autora, Pablo Escobar y los Rodríguez del Cartel de Cali se llamaban así. El presidente tenía gafas y era gordinflón. Él decía literalmente frente a las cámaras de televisión: si hubo dinero del narcotráfico en mi campaña, fue a mis espaldas y lo recibieron personas que traicionaron mi confianza. Y la gente, irónica, se burlaba porque el pobre no había visto el elefante que entró en su sala. En la versión publicada los nombres estaban cambiados, el presidente disfrazado y las alocuciones y hasta el animal de la metáfora eran diferentes. Bruno Nolano es un personaje de ficción, el fiscal que investiga el crimen y a la vez escribe una novela sobre él. En La mujer que sabía demasiado hay una novela dentro de otra novela dentro de la novela que es nuestra realidad. Él, escribe Galvis, habría preferido no tener que desdibujar la realidad y utilizar los nombres verdaderos con señales particulares, pero los homicidas seguían libres y estaban vivos. La novela, la de Nolano, avanzaba basada en material de primera mano
y eso no lo podía evitar ni el presidente de la República. Llamamos al heredero y como eran tiempos pandémicos nos pusimos una cita por Zoom. Alberto, pregunté, ¿vos pensás que nosotras podríamos basarnos en la versión original? Su respuesta fue contundente. Ah, claro, claro, por supuesto que sí, eso es lo ideal. Los cambios de la versión publicada, nos explicó, los hizo el editor y la autora no quedó contenta con ellos, pero los aceptó. En la novela, uno de los asesinos materiales de la mujer se apoda el alacrán y él, nos cuenta el texto, a su víctima no la quería ni la odiaba, le temía, así como el alacrán le teme a la cucaracha. Dice la leyenda que cuando una cucaracha se da cuenta de que un alacrán la quiere atacar, la cucaracha hace cosquillas con sus largas antenas en el lomo del alacrán, de manera que cuando éste lanza el aguijonazo, se mata a sí mismo. Alberto, el heredero, no nos dijo por qué Galvis aceptó los cambios insertados. Tampoco se lo preguntamos. Supongo que podemos entender las razones, o que en realidad no importan, porque lo importante es que ella, como le pasa a su personaje Bruno Nolano, tenía que contar los hechos antes de que los archivos de la fiscalía desaparecieran y la historia se hiciera humo en la memoria de la gente. Claro, y también porque esta vez se va a respetar su trabajo. Es mejor dejarlas en sus casas. Mi capitán Fabián Sicachá, de Flor Romero de Nora. El pueblo es bonito. No tiene servicios, ni agua, ni luz, ni alcantarillado, ni carretera. Escribe Flor Romero de Nora en Mi capitán Fabián Sicachá, la historia de un hombre que se hace guerrillero porque sueña con un país mejor, de la mujer de ese hombre, de su enemigo y la mujer de este. La Colombia que nos revela es horrísona, un país sin oportunidades, donde abundan los desempleados, las pensiones no alcanzan para vivir y los trabajadores no tienen cómo salir adelante. Los campesinos son desplazados del campo a las ciudades por causa de la guerra y deben dedicarse al rebusque, a vender comida en las esquinas, pedir limosna o prostituirse. Las noticias a toda hora dan cuenta de la violencia. Zumban las balas, estallan bombas, las personas mueren destrozadas con armas de fuego, machetes, ladrillazos o golpes y los cadáveres terminan arrojados en los zanjones de las carreteras. En la ciudad cunden los atracos y las detenciones arbitrarias y la gente vive debilitada, con temor a ser asaltada por los ladrones o llevada presa por la autoridad. La acción ocurre en los años 60, pero bien podría ser hoy. Eso es lo peor, que no parece haber cambiado. No sueñe, le recomienda su madre a Irene, la esposa del militar enemigo que persigue al guerrillero. Ella está joven y todavía cree en el futuro, pero ninguno de sus sueños se cumplirá, como tampoco se cumplirán los del guerrillero y su mujer. Nadie se salva en este país, parece decirnos Romero de Nora, no importa en cuál bando esté. La guerra y la miseria, esto es, la violencia, rompen los sueños de todos. A menudo digo que como en Colombia, la violencia de afuera es tan monstruosa, nuestro conflicto tan sangriento y atroz, se nos olvida mirar el monstruo de la violencia en nuestra propia casa, que es menos espectacular y a veces silenciosa, sutil incluso, pero que sin duda es la causa de todas las demás violencias. A Romero de Nora no se le olvida. No sueñe, Irene, escribe, ahora debe preocuparle es su primer hijo. Papá dice que 4 años de escuela son suficientes para mí, que soy mujer. Me necesita para que le ayude en la cocina mamá. Las mujeres así, bonitas y jóvenes como usted, no deben andar solas. La trata de bruta y de burra perezosa. Le aguantó otras mujeres y unas cuantas muendas. Él por lo menos me hace respetar. Yo ya pasé de los 40, no tengo senos, ni caderas, ni piernas, ya toda escurrida. ¿Quién se va a fijar? De lo único que me han hablado es del aborto, pero yo no me atrevo. En una de esas me muero y ¿quién vela por estos huérfanos? Verá mi hija que esos sí son hombres que la pueden proteger, tienen autoridad. ¿Para qué estudio mucho si de todos modos me voy a casar? Es más importante el matrimonio, porque ella no pensaba trabajar, ni más faltaba. Ellos examinan con curiosidad todos los ejemplares femeninos que aparecen. Ya habrán comenzado a decirle linda, gordita, nena. Mató a su mujer. Yo no lo disculpo, pero en parte le hallo la razón. La muchacha tenía muchos defectos, comenzando por una impreparación increíble para el matrimonio. Lo desesperó.
Cuando llegaba embriagado, yo creía que era el diablo. No me bajaba de hijo de puta. ¿Y qué patadones? Me insultó sin bajarme de puta. Es que tengo que matar a esa perra, dizque amenazarme con la autoridad. Si no engorda, como su mamá, va a ser una hembra de almanaque. Las 3 niñas son resignadas y no exigen mucho. Irene no tenía derecho a enfermar. Quería colocar un telón a los golpes que le dio a su mujer por encontrarla en animada charla con su vecino. Todavía le dolía el puño con que la golpeó. Su mamá ocupó el sitio del mueble más útil de la hacienda. Pero ahora todas se han puesto tan ariscas, cada una quiere hacer lo que le da la gana. Es mejor dejarlas en sus casas, no es seguro el camino. Otro poema, Voces al Mundo, de Emilia Ayarza. Que vengan, sí, que estoy llamando, que estoy abriendo mi voz como una flor al mundo entero. Estoy hablando 1.000.000 de lenguas y dialectos, estoy estirando los brazos infinitamente. Que vengan, sí, que vengan los tristes, las mujeres sin hijos, los hombres negros, los niños sin risa, los jornaleros, las vírgenes y los poetas. Que vengan los ladrones, los que esconden en la axila la jeringa, las monjas de sexo y de corneta blanca. Que vengan, sí, que vengan. Yo estoy en su llanto, en su vientre infecundo, en su color de muerte viva, en su barro, en su caos de llama y de silencio, en la penumbra mental de sus orgasmos. Yo estoy en la puerta del mundo, alta y joven, en el centro del misterio y la verdad. Ríos de fósforo me corren debajo de la piel. Represento los árboles, el lodo y los diamantes. Soy la ola cómplice de los piratas y la serena espuma de los náufragos. Que vengan todos a mi cuerpo universal, a mis senos generales, a mi vientre infinible, a mis brazos y a mis piernas cardinales. Que vengan, que soy la conciencia de los tristes, la memoria de los olvidados, la más desesperada tiniebla de los ciegos, el pecado capital de los cartujos, el agua, el pan, el techo, la tierra de los hombres. Colombia tiene escritoras. 2017 fue el año Colombia-Francia, una temporada de intercambio cultural y artístico entre los dos países, con un capítulo dedicado a la literatura. Hubo encuentros, conversaciones, publicaciones y lanzamientos de libros. Hacia el final del año, una delegación viajaría a Francia y en un comunicado el Ministerio de Cultura anunció que un gran evento reuniría en la Biblioteca del Arsenal de París a 12 autores colombianos. En realidad eran 10 y todos hombres y todos mestizos, lo que en nuestro país quiere decir blancos. Enseguida estalló la polémica en redes. A lo largo del año, Colombia-Francia, hubo eventos que incluyeron hombres y mujeres y escritores y escritoras de otros grupos étnicos. Pero el grupo del gran evento, por casualidad, no era representativo de esa variedad y el mensaje que parecía dar, si bien involuntario, era que ya bien entrado el siglo XXI, en Colombia se seguía autorizando o por lo menos privilegiando una única voz literaria. En el colegio, como parte del programa escolar, yo había leído obras de por lo menos una decena de autores colombianos. ¿Cuántas escritoras incluía este programa? Ninguna. Y tampoco ningún autor negro, raizal o indígena. La lista de autores que los escolares debemos leer en Colombia para conocer nuestra tradición literaria no incluía y sigue sin incluir autoras colombianas. ¿A cuántas leí yo por fuera del colegio por mi propia iniciativa? A ninguna. ¿A cuántas después de que salí del colegio, mientras mi lista de escritores colombianos leídos crecía? A 2 o 3, pero seguro no más de 5. ¿Cuántas eran? ¿Qué escribieron? ¿En qué condiciones y sobre qué? ¿Cuál era la tradición literaria de las mujeres? Estas preguntas dieron origen a la Biblioteca de Escritoras Colombianas, un proyecto del Ministerio de Cultura en el que vengo trabajando como coordinadora editorial desde hace más de un año y que quiere salvaguardar la memoria de la literatura hecha por mujeres en nuestro país. El próximo año entregaremos a los lectores 18 títulos de las escritoras más relevantes de Colombia, desde la colonia hasta las nacidas en la primera mitad del siglo XX. Este que les traje hoy es un abrebocas. La primera vez que las presento, no a todas, solo a una parte. Advierto en público, son mis lecturas al margen.
unas que me permitieron revisitar la historia de mi país y revisar su carácter desde otros ángulos. Gracias.